tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase. Antes de nada, quiero comentarles que ya hice el video sobre lo que es el número exponencial. Todavía no lo edito, ¿sí? Lo terminé apenas hace como una hora. Entonces hay que editarlo y hay que grabarlo y todo eso, ¿no? Bueno, grabado ya está. Hay que eh, pues acomodar todo en su lugar. Por otro lado, el video de la clase de mañana, de ayer, perdón, que de la clase de mañana, la clase de ayer se va a subir en el transcurso de la tarde, o sea, de lo que resta de la tarde después de la clase. Ya está editado, ya está listo para subirlo. Entonces, me tardaré como una hora después, ya podrán verlo. De ahí en fuera, eh, pues la pregunta de rigor. ¿Tienen dudas, jóvenes, con respecto a lo que hemos trabajado, a lo que hemos visto en los de ayer, en los subsecuentes días anteriores, con respecto a algún tema que hayan eh, visto ya en los videos y que no haya quedado claro? Me pueden hacer sus cuestiones de una vez antes de empezar. Ya saben, pueden tomar el micrófono o pueden usar el chat también, con toda confianza. Bueno, como no hay ninguna pregunta, vamos a ver lo del día de hoy. Con lo que, con lo que vi en el video, en este último video que acabo de grabar, que respecta al número E, con esto doy por concluida la parte de límites, ¿sí? Y hoy me voy a concentrar única y exclusivamente en la parte de continuidad. Algunos piensan que límites y continuidad es exactamente lo mismo, pero la realidad es que solo por cuestiones de una diferencia en la definición, tenemos conceptos completamente distintos, ¿no? No es que sean, eh, podemos llamar que son análogos, pero no que son iguales. Eso más que nada para aquel compañero o compañera que no haya tenido oportunidad de reflexionar sobre el concepto. Es importante que se den cuenta que una cosa es cuando un límite se da y otra cosa es cuando tenemos un punto de continuidad. A veces la continuidad se puede malinterpretar o se puede dejar de forma laxa, pero la realidad es que es sumamente importante porque, por ejemplo, para cuestiones de topología, y dirán, bueno, la topología es para los matemáticos. Pues sí, es para los matemáticos, pero la topología la podemos usar dentro de lo que es la física, dentro de lo que es la química, dentro de lo que es las finanzas. En fin, la topología tiene aplicaciones en muchas áreas de la vida cotidiana e incluso de otras ciencias, ¿no? La biología, por ejemplo. Pero adentrarnos en eso, pues no es el tema del curso. Vamos a especificar más que nada lo que es la continuidad. Pero antes quisiera escuchar de ustedes qué entienden por continuidad. O sea, ¿quién se anima de ustedes a dar su versión de lo que es continuidad? Adelante, jóvenes. Que se puede dibujar la gráfica de una función en un cierto intervalo sin levantar el lápiz. Esa es una forma de verlo. Esa es más o menos la idea que nos dan en la prepa, ¿no? Una función es continua cuando puedo trazar una gráfica sin ningún corte, ¿no?
Yo creo que otra, como, perdón, de- ahorita Se enojaron contigo, Alejandro, porque ibas a decir la verdad de todo lo que ha ocurrido en el mundo últimamente. ¿Alguien más jóvenes que quiera participar dándonos su versión de lo que es la continuidad? Debe- perdón, es que mi perro es bien escandaloso y llegó alguien. Ajá. Es, yo creo que la continuidad es que a partir de cualquiera dos puntos que te tomes, puedes encontrar uno que esté entre ellos dos. Y de nuevo, si te tomas ese punto y el primero, vas a encontrar uno entre esos dos. Y así hasta el infinito. Pues sí, el criterio de continuidad que vimos no sé si lo recuerden, en uno de los videos al principio de lo que fue el tema del conjunto de los números reales, se vio el principio de continuidad para los números reales, que era lo que decía que para cualesquiera dos puntos que demos, siempre vamos a encontrar uno en medio, ¿no? Esa sería una idea de continuidad en los reales. Aquí lo que vamos a esgrimir es una continuidad, pero en una función. Entonces, ¿cuál sería la analogía, por decirlo así, si se puede dar, si es que se puede dar, entre esta idea de continuidad y la idea de continuidad en una función? ¿Cómo podríamos establecer esa idea de continuidad con respecto a lo que es una función? Porque la que acaba de dar Alejandro es con respecto a los números reales, pero si vamos a enfocarnos en los números reales, pues de ahí a lo mejor podríamos extrapolarlo a una función, tal vez, no sé. Como verán, digo, o sea, a lo mejor puede parecer sencillo el concepto, ¿no? Una función es continua en un intervalo, o en un segmento, dependiendo de qué estemos trabajando. Y podemos interpretarlo desde la perspectiva del conjunto de los números reales, o sea que para cada uno de los puntos que tomemos dentro del conjunto de los números reales, la función está definida, pero esa idea de continuidad pues se quedaría un poco corta porque podría ser que la función esté definida en un punto, ¿sí? Y tengamos algo por el estilo. Déjenme. Tengamos algo así. Tenemos nuestro plano cartesiano XY y tenemos nuestro intervalo, nuestro segmento y podemos tener algo así. Y a llamarlo X0. ¿Sí? Entonces, la gráfica o la función de esta forma, o sea, siguiendo esta línea, en el punto X0, para la parte izquierda de la función, pues en ese punto la función no termina ahí. Más bien la función termina antes, un momento antes. Y el punto aquí es donde está la función definida. ¿Sí? Aquí, en este punto, aquí no está definido, sino más bien arriba. ¿Sí? Entonces aquí hay como una, ya saben cómo representan, cómo se representan las funciones cuando pasa algo así, ¿no? Aquí se pone un círculo y aquí se pone una circunferencia y aquí se pone un círculo. De esa forma hacemos la diferencia en donde x0 está evaluado en la función, este es f, ¿sí? La función tiene una discontinuidad y resulta que pues la función es esto, ahí en ese punto, ¿no? Y lógicamente, si nos ponemos a pensar que en ese punto la función es continua, pues, ¿ustedes qué dirían?
Que es discontinua porque, pues como decía Cristian, se despega el lápiz del trazo que estamos haciendo. Exacto. Por un lado podemos usar aquí el criterio de la doble, perdón, de los límites laterales, ¿no? Por eso la importancia de los límites laterales, porque de alguna manera, aplicando la función, nosotros podemos pensar en el límite cuando x se aproxima a x0 por la izquierda. Perdón, déjenme corregir todo esto. Se aproxima a x0 por la izquierda de f de x, ¿sí? Y esto pues va a ser igual a este f de x 0', llamémoslo así. Entonces es f de x0', por darle un nombre o un número, y por el otro tenemos f de x, 0. Ahora, podemos aquí discutir algo, ¿no? Por supuesto, si ustedes están pensando en, a ver, tú dijiste que en ese punto la función no está definida, o sea, el valor en x0 está arriba, ¿no? Pero el término me da esto. Entonces, cuando calculo el límite, cuando x se aproxima a x0 por la derecha, me da f de x. Para f de x, entonces es f de x0, donde estas dos son distintas, ¿sí? Si eso ocurre, pues lógicamente no estamos trabajando con una equivalencia, por lo tanto, es como un criterio de desempate, ¿no? Más que otra cosa. Pero lógicamente hay que tener cuidado aquí con este enfoque, pero es una idea. Es decir, si calculamos los límites por la izquierda y por la derecha y me da un factor donde los límites no son equivalentes en el punto en el que estamos evaluando, pues lógicamente eh, ahí tenemos algo, en algún caso podríamos pensar que el límite no existe y en este otro caso de continuidad, pues estaríamos pensando en que la función es discontinua, ¿sí? De ahí también se pueden dar cuenta de la diferencia de conceptos, ¿sí? En uno estamos pensando en que la función es discontinua y en otro, y en el caso de los límites, estamos pensando que el límite no existe, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre, bueno, es uno de los puntos que nos puede marcar la diferencia entre conceptos, ¿no? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿O alguna otra idea que se les ocurra para comentar y compartir con sus compañeros sobre la continuidad? Profe, entonces el límite de una función existe solamente cuando sus límites laterales son iguales. Sí, de alguna manera, formalmente hablando no se toma así, se toma como se da en la definición. Pero uno de los criterios para determinar un límite o para calcular un límite es el de los límites laterales, ¿sí? Porque si tú calculas los límites laterales y en uno te da 1 y en el otro término te da 3, por ejemplo, pues no te dice nada, simplemente te informa que ahí no se da eso, por lo tanto el límite no existe. Si es el caso en donde los límites son equivalentes, pues lógicamente el criterio de los límites laterales no me sirve como demostración, tendría yo que usar la definición o alguna otra cuestión que esté apegada a la definición y que se haya demostrado bajo la definición para poder hacer la demostración en ese caso. Profe, y por ejemplo, si en la tarea viniera un ejercicio así como muy difícil que no lo puedo, o sea, no puedo probar por la definición formal del límite así normal, que f de x tienda a un valor, ¿podría probar
el teorema de que cuando los límites son cuando los límites laterales son iguales, entonces la función pues tiene como límite ese valor que tomaron los dos límites. Entonces ya lo podría, si calculo sus límites laterales de esta función, ya podrías tomarse como una demostración, o a fuerzas siempre lo tengo que hacer por la de epsilon y delta. Bueno, no necesariamente por epsilon y delta. O sea, si en este caso tienes la demostración de este teorema, pues no hay ningún impedimento que te restrinja a usar el teorema, dado que está demostrado y no es nada más un criterio, ¿no? Los criterios a veces se convierten en teoremas o en lemas dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces, Es como las funciones los ejemplos de funciones trigonométricas, ¿no? Creo que no usamos límite, la definición de límite. Usamos geometría. sí, bueno, se usó geometría, pero también se usó el cálculo. Ahí lo que hicimos fue calcular límites más que demostrar. Se calcularon límites y lógicamente la demostración, pues sí, también se puede hacer con geometría. Pero sí, o sea, la idea principal aquí es que si tenemos un criterio definido dentro de un teorema, entonces puedes usar el teorema sin ningún problema. Y eso no te limita. ¿Sí? O sea, siempre y cuando se haya demostrado. Ok, profe, muchas gracias. No de que Bueno, algo que tenemos que dar también por sentado es que si ya tenemos una función continua, vamos a adentrarnos ya en el concepto. Tenemos nuestra función y la función es continua. Tenemos nuestro intervalo. ¿Sí? Y a partir de ahí podemos observar que lógicamente no hay discontinuidad en este caso, al menos en este intervalo, ¿no? Podría haber en otra parte del dominio de la función. Pero concentrémonos en este caso. Entonces, si tomamos cualquier punto de la función y buscamos sobre ese punto un aspecto de la continuidad, es decir, nos enfocamos en este punto por decir algo, y a este lo llamamos x0, y este sería f de x0. La idea aquí es que puedo dar cualquier vecindad, de alguna manera, en el eje de las x, puedo revisar cualquier x dentro de la vecindad, ¿sí? Una vecindad de radio delta con centro en x0. Y también aquí sí puedo concluir que el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta. Nada más. ¿Por qué? Porque de alguna manera el x0 aquí sí está definido dentro de la función. O sea, cuando yo evalúo la función y f de x0 sí lo tengo. X0 está definido dentro de la función. Para el límite teníamos este caso, x menos x0, ¿sí? Era mayor que 0 y menor que delta. Esto que garantizaba que x era distinto de x0 para cualquier x en la vecindad. Entonces, para cualquier x en la vecindad de radio delta con centro en x0, ¿sí? Ahora sí se cumple esto. Y entonces x puede ser x0 también. Aquí no, aquí sí. Aquí sí. ¿Sí? Este no,
Este sí. Por lo tanto, parece cosa de nada, pero eso hace la diferencia en las definiciones. También para que no se confundan. Cuando ustedes pongan una definición, tal vez se puedan equivocar involuntariamente, tal vez por las prisas, cuando ustedes estén de alguna manera ya por entregar la tarea y ya se les hace tarde. De alguna forma, pues se pueden equivocar en poner la definición. No hay tanto problema, pero si se puede, si se entiende y les da igual la definición, pues en ese sentido, entonces sí tenemos un problema, ¿no? Porque no es lo mismo. Y esto nos lleva lógicamente a una epsilon, ¿sí? Y para cualquier epsilon que demos, existe una delta, igual que en el límite, ¿no? Entonces, aquí podríamos afirmar que para cualquier epsilon mayor a 0, existe una delta mayor a 0, tal que x menos x0 es menor que delta. Y esto va a implicar que el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Ahora sí ponemos f de x0. Estábamos poniendo L en el otro caso, ¿sí? Entonces, las diferencias entre un concepto y el otro es que en el otro caso teníamos que para toda epsilon mayor a 0, va a existir una delta mayor a 0, tal que 0 es menor que el valor absoluto de x menos x0, y esto es menor que delta. Y esto va a implicar que el valor absoluto de f de x menos L, aquí ya le voy a poner f, es L, es menor que epsilon. Entonces, la diferencia aquí es esto y esto, con respecto a que aquí no hay nada y aquí es f de x, ¿sí? En el límite, x0 no está definido. No está definido en f y en el otro caso sí. X0 sí está definido. Ahora, esto es en cuanto a las condiciones de las definiciones, ¿sí? Los conceptos son completamente distintos. Ahí ya lo vuelvo a reiterar, son distintos. Porque en uno hablamos del límite y en el otro hablamos de un punto donde la función es continua, ¿sí? Y luego, lógicamente, podríamos hablar de la continuidad de toda la función. Entonces, aquí esta definición que se enmarca aquí es una definición que está enfocada solo a un punto. No está enfocado a toda la función. Eso también es algo que tenemos que tener en claro. No estamos hablando de la continuidad en toda la función, ¿no? Estamos hablando de la continuidad en un punto, en x0. ¿Sí? Y esos son los dos primeros errores que llegamos a cometer. En primer lugar, confundir las definiciones y pensar que cuando nos dan la definición de continuidad ya podemos afirmar que la función es continua en todos lados, ¿no? Y no es continua en un punto en particular, y ese punto es x0. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, con respecto al concepto o con respecto a estos dos conceptos y con respecto a las dos definiciones? ¿Alguna duda, jóvenes, que tengan por ahí? Yo tengo una pequeña duda. La definición de continuidad en un punto, el valor absoluto de x menos x0 no es mayor que 0, pero se da explícitamente que la delta es mayor a 0. Entonces podríamos poner que también es mayor que 0 ese término. Bueno, es mayor que 0 la delta, pero precisamente como es mayor estricto
que el valor absoluto de la diferencia de x menos x0, si x menos x0 es 0, pues eso no restringe o no violenta la definición porque pues delta es mayor que 0 al final, Ok, profe, ya lo entendí. ¿sí? ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda también. Si la función, por ejemplo, si estuviera definida en x0, pero digamos que ya de ahí para todo hacia la izquierda ya estuviera, ya no, o sea, ya no estuviera definida, ahí también sería continua o ya no. Bueno, la función si está definida en un punto y ese punto es f de x0 y x0 es el último punto en donde está definida la función, es continua en ese punto, ¿sí? Pero ahí nos metemos... Entonces sería Sí, adelante. entonces sería suficiente con que uno de los límites laterales estuviera definido. Eso es a lo que voy. Aquí entra el criterio de los límites laterales, ¿sí? Porque, por un lado, por ejemplo, si estás pensando en los puntos hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo para que se vea. Tenemos nuestro plano cartesiano, ¿no? Entonces, tenemos una función, vamos a pensar algo así, y se corta aquí. Está definida acá y puede ser que esté definida en todo el resto de los reales, ¿no? Este es x0. Y aquí, de alguna manera, tenemos que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que debemos de tener cuidado ahí? Precisamente por lo que acaba de decir Cristian, aquí se puede prestar a malas interpretaciones. La función es continua en ese punto, ¿sí? Aunque sea el último. ¿Por qué? Porque está definida en ese punto. Ahora, si tenemos el resto de los puntos, ¿sí? Todos estos, donde la función no está definida, pues simple y sencillamente no podemos aplicar el límite del lado izquierdo porque la función no está definida de ese lado. No sé si me explico. ¿Sí? Aquí, Profe, entonces en x0 la función no es continua. en x0 la función es continua. Pero a partir de ahí ya no podemos hablar más de la función porque de alguna manera se corta. ¿Sí? En x0, o sea, porque es la continuidad en un punto, eso es lo que tenemos que ver. La función no es continua después de x0, pero en x0 la función sí es continua. No sé si me explico. Eso, Ok, profe. Y si por ejemplo ya no estuviera, bueno, ya tuviera ahí un agujero, entonces ya no estaría, ya no sería continuo. claro que no puede ser continua porque tú puedes calcular el límite derecho, o sea, calcularlo así. Y si x0 es un agujero, pues simplemente la función tiende al límite en x0, pero no está definido el punto en la función. Por lo tanto, no podemos hablar de la continuidad en ese punto. Hablaríamos de discontinuidad, que yo creo que es más fácil entender un punto de discontinuidad que hablar de un punto de continuidad. O sea, se entiende más claramente cuando algo es discontinuo que cuando es continuo, porque se presta precisamente a estas interpretaciones. ¿Alguna cuestión aquí? Es que
hay que tener cuidado con los límites laterales porque siento que hay más compañeros que tienen esa duda en este momento, ¿no? Porque si habíamos dicho, bueno, a ver, espérame. Tú dices que cuando venimos de la izquierda, ¿sí? Y aplicas el límite cuando x se aproxima a x0 por la izquierda de f de x, ¿sí? Y si este término no es f de x otra cosa, y luego por otro lado me dices que el límite cuando x se aproxima a x0 por la derecha, ¿sí? De f de x, y esto es igual a f de x0, esto sí. Y si esto no se da, si estos dos son distintos, pues el límite no existe, por lo tanto en ese caso hay una discontinuidad. En ese caso sí. Pero si es el caso que yo vengo acercándome o me quiero acercar por la izquierda, no puedo. No puedo calcular el límite izquierdo porque la función no está definida en ninguna parte del lado izquierdo. Bueno, en este caso, ¿sí? Entonces, yo podría dar... Adelante, Cristian. Ok, sí, profe. Entonces, si la función, por ejemplo, está definida en un punto, digamos que un extremo de y se puede calcular alguno de sus dos límites, ya sea izquierdo o derecho, y aunque el otro límite no esté definido, ¿sí es continua? Es continua en el punto. Eso es lo que quiero recalcar. O sea, se puede demostrar que es continua en el punto, pero nada más en el punto. No es continua después del punto. Eso es algo importante que tienen que captar ustedes. Adelante, Cristian. Sí, profe. Entonces solamente basta con encontrar con encontrar alguno de los dos límites, ya sea el izquierdo o el derecho, y que la función esté definida en x0 y es continua en ese punto, con eso. Bueno, aquí hay que tener cuidado con ese criterio. Aquí más bien estás aplicando el límite. Sería el caso que estás particularizando, ¿no? Aquí el caso del lado izquierdo o del lado derecho. En el ejemplo que estamos viendo, tenemos que en particular aquí, la vecindad que yo pueda dar va a tomarme valores donde la función no está definida y valores donde la función sí está definida. O sea, aquí sí está definida y aquí no está definida. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás calculando un límite, estás calculando el límite en general, no estás particularizando. Porque de alguna manera estás tomando no estás restringiendo el límite, ¿sí? A un aspecto de la función donde se te rompe la función, donde se te rompe la función precisamente, o sea, que algo pase, algo así, ¿no? Que se rompa. Y no es el caso, simplemente la función ahí se termina. Entonces, el límite se calcula con todos los términos del dominio de la función, no hay restricción, ¿sí? Al menos en ese punto, porque del lado izquierdo ya no hay nada que evaluar. Entonces, lo único que te queda son los del lado derecho, pero son todos los términos de la función donde está la función definida, ¿sí? O sea, de aquí para acá, todo puedes tomar de ahí al infinito. Y no hay restricción. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y es importante que entiendan que este ejemplo me pareció excelente, gracias por preguntar, Cristian, para aclarar esta cuestión nada más, ¿no? Porque la continuidad
puntual es una cosa y la continuidad de toda la función es otra. ¿Sí? Si la función se rompe, y aunque esté definida aquí, en este caso sí puedo yo, por un lado tengo la bola y por el otro lado tengo un agujero. La cuestión aquí es que no puedo yo encapsular esto de alguna manera en donde pues diga yo, bueno, es que es continua, porque en el límite derecho, en este caso, si yo me fijo aquí y tengo esto, ¿sí? Y en este punto, este es x0, y la función sí está definida en el punto, pero me da dos cosas totalmente diferentes. Si las evalúo en el límite, ¿sí? Por el lado izquierdo me da una cosa y por el lado derecho me da otra cosa, entonces aquí sí vale el criterio del límite por los laterales, ¿no? Por los límites laterales. Entonces ahí se rompe la función porque en el mismo punto me da dos cosas distintas. O sea, la aproximación de la función por los dos lados hacia el mismo punto me da dos cosas distintas. Por un lado me da un término y por otro lado me da otro término en el límite. Ahora, también esto es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque aquí estamos jugando en el contexto de la continuidad, también estamos insertando el contexto del límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el límite, cuando x se aproxima a x0, en este caso, ¿sí? Por la izquierda, f de x, aquí voy a tener una L. Y en este caso, vamos a suponer que este es el origen, este es Y. Perdón, estoy apretando botones que no son. Este es Y este es X, por supuesto. Ya hice un cochinero aquí, pero bueno. Espero que se entienda. La idea en particular es que, a ver, déjenme borrar algo, porque ya estoy apuntando a donde no. Déjenme borrar esta flecha, ¿sí? Por un momento y continuar. Bien, ahí está. Este es f de x0 y este es f de x0'. Bueno, ni siquiera es f de x0', porque ahí me da una L. ¿Por qué me da una L en un lado y me da una f de x por el otro? Entonces el límite, cuando f de x es igual a f de x0, es en una, pero aquí es cuando me estoy acercando por la derecha. Entonces me da L por un lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo particularizo a partir de aquí hacia la izquierda, o sea, si me tomo una restricción de la función no está definida en el contexto en donde de x0, a ver, déjenme quitar menos infinito, ¿sí? Que sería este caso. Y por el otro lado tengo x0 más infinito, que sería este otro caso. Para este caso, la función sí está definida en x0, pero para este caso, la función no está definida en x0. En la restricción, esta sí está definida y en esta otra no. Entonces aquí el concepto de límite también está jugando un papel en donde nos está mostrando que por un lado sí tengo el límite en el caso del lado derecho y en el otro, bueno, en el caso del lado derecho la función sí está definida y puedo hablar de f de x0. En el otro caso no. En el otro caso no, y aquí de hecho lo puedo ver así. O sea, la función sí está definida.
en un intervalo y en el otro no. Pero eso a qué me lleva, que en los límites laterales, bajo ese criterio, lo único que me está mostrando es que el límite no existe. Y al no existir el límite, la función dentro del concepto de continuidad, pues podemos pensar que en ese punto la función no es continua. Si estamos tomando en cuenta todo el dominio de la función. Profe, bueno, ya me surgió una duda. Entonces, bueno, ¿por qué si, bueno, aquí en esa función dice que, bueno, si no está, no tiene límite, porque los límites laterales no son iguales? Pero ¿por qué acá, bueno, en la gráfica de la de azul, porque ahí sí sería continua si aún así los límites laterales, digamos, bueno, uno ni existe y el otro pues sí existe, pero pues eso ya sería de que el límite así en general no existe. Es una pregunta que hay que tener, que hay que tomar con pinzas. A ver, te lo voy a tratar de explicar nuevamente. En el caso de la continuidad, en el punto donde está la gráfica azul, la función está definida en el punto, pero no hay otra cuestión que te invalide. O sea, como el límite izquierdo no existe, bueno, el límite izquierdo no se puede dar, no es que no exista, no se da simplemente, valga la expresión, aquí dije algo que está mal, ¿no? Simplemente el límite no está definido, formalmente hablando, el límite izquierdo. ¿Sí? No está definido porque no tengo elementos del dominio que estén de ese lado. Solo y exclusivamente el X0. El X0 es el último punto y ese punto está dentro del dominio de la función, por lo tanto, puedo hablar del límite. Si hablo del límite, en ese caso, como hablo del límite en general, también puedo hablar de la continuidad en ese punto, de la continuidad nada más. ¿Por qué? Porque al dar la definición en el contexto de la continuidad, estoy tomando todos los elementos del dominio, incluyendo X0. ¿Sí? Entonces, en ese punto X0 en particular, la función no es continua en general, ahí se rompe, pero en ese punto sí es continua la función. ¿Sí? Profe, creo que puedo agregar algo que va a ayudar. A ver, dinos Alejandro, por favor. Que el x menos x0 va a ser igual a 0 en ese punto, por lo mismo que no está definido del otro lado de la función. Y entonces la delta sí se va a poder tomar por la definición de continuidad y se va a definir que sí es continuo en ese punto. Sin embargo, si estuviera definido más allá de ese punto, existiría otros límites que harían que la función fuera discontinua. Sí, si tuviéramos una continuación de la función en este sentido, por ejemplo, donde pues, lógicamente hay un hoyo ahí y arriba está definida la función, pues lógicamente ahí podríamos aplicar el criterio de los límites laterales y con eso concluir que la función no es continua en esos puntos, ¿no? En ese punto en particular, porque para un caso me da un valor y para otro caso me da otro valor, sería este el caso, pero no, nada más tengo el límite por la derecha y es el límite que se calcula en general, porque el límite por la izquierda no lo puedo dar, ¿sí? Porque no se aplica, no está definido simplemente. No sé si te dejamos igual, Cristian, o alguien más que no esté de alguna manera convencido del argumento.
Adelante, Cristian. Profe, bueno, es que a mí, sí, es que aquí en la parte, bueno, según la de, bueno, no sé si esté a lo mejor mal mi comprensión, pero según yo por lo que dice la definición, bueno, que nos acaba de dar ahorita de continuidad, es que, bueno, yo pienso que a lo mejor podría haber X que sigan dentro de la vecindad delta, con centro en X cero, y para los cuales, por ejemplo, en ese caso, en el caso de la gráfica azul, en X0, el poner, bueno, ahí en la definición f, valor absoluto de f de x menos f de x0, el hecho de poner f de x no tendría sentido para algunos x dentro de la vecindad delta, bueno, de radio delta. Pues, bueno, vamos a ver los dos casos. A ver, déjame subir un poco más. Ya vi tu pregunta, Luz, ahorita la abordamos. Vamos a poner los dos casos. Tenemos uno, tenemos otro. Tienes una función que baja y hace esto. El caso anterior, ¿no? Tienes una función que se rompe. Aquí está definida y aquí no. Ahora, aquí en este punto la función sí está definida. ¿Sí? En el resto de puntos de este lado ya no. Podemos dar un intervalo, ¿sí? Y los únicos puntos que puedes tomar son los del lado derecho, en este caso. Los del lado izquierdo ya no, porque no están definidos, o sea, no están dentro del dominio de la función. De todos modos tienes tu delta, ¿sí? Y puedes tomar cualquier valor aquí, x menos x0, y cualquier valor que tomes dentro te va a dar menor que delta, ¿sí? Y vas a encontrar, lógicamente, esta delta a partir de una épsilon que tú des. En este caso, la épsilon que te interesa es la de este lado. ¿Por qué? Porque es la que cubre esto. El otro caso, pues hace esto, pero los puntos aquí para la función ya no están definidos. Aquí ya no está definida la función. Ya no encuentras valores de la función. Entonces, en ese caso, los puntos que estás tomando aquí te reflejan algo acá, dentro de las vecindades. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, por el otro caso que tenemos, tú das x0, das tu intervalo, ¿sí? Y lo que va a ocurrir aquí, cuando tú des tu delta, vas a tener esto. Entonces puedes dar una delta de tal forma que haga algo así. Entonces, te estás tomando valores de la función. Bueno, te estás tomando valores, no de la función, te estás tomando valores que ya no están dentro de la función. No sé si me explico. No están definidos dentro de la función porque hay una ruptura ahí. Ok, sí, profe, ya creo que ya entendí. O sea, solamente es como para X que estén dentro del dominio y que además cumplan que están dentro de la vecindad de radio delta. Exactamente. Ah, ok, ya. Gracias, profe. No, de qué. Ahora, vamos a ver, ¿podrías repetir qué significa la circunferencia y la bolita en las gráficas? Ah, ok, perfecto. Eso es rápido. Cuando tú tienes una función Belén que sube o que baja, y tienes una bolita ahí, quiere decir que en esta parte de la función aquí no está evaluándose el punto. Es decir, no está definida la función aquí, pero aquí sí.
O sea, la definición de la función, lo que te dice la función es que sí está definida la función en el punto. El problema aquí es que la función está rota y hay un pedazo de la función que te deja ahí un hueco. Entonces, si tú te acercas por la izquierda, en este caso, si tú te acercas por la izquierda, cuando calcules el límite en x0, o sea, aproximándote a x0 por la izquierda, de f de x, no vas a hablar de f de x, 0, sino del L. Porque L es un valor que te permite establecer, por ejemplo, si tú rompes aquí y dices en esta parte, en el intervalo este, de aquí para acá, y tú defines ahí la función, en este punto la función no está definida. Para este cacho del dominio, ¿sí? Para el otro pedazo del dominio, sí está definida en x0. Entonces, esa es la condición. Para una parte, sí la función está definida en el punto, pero la definición cae en la parte de arriba que le toca, donde la parte de arriba es la parte de la función que le corresponde al punto, y la parte de abajo ya no. No sé si con eso contesto tu pregunta, Luz. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, jóvenes, que podamos trabajar? Bueno, vamos a poner la definición y listo, ¿no? A ver, vamos a ver. Déjenme subir esto. Ahorita estuvimos trabajando el concepto. El concepto de límite sí es complejo, el concepto de continuidad también puede resultar difícil. A mí me pasó en la licenciatura que cuando yo dije, sí, 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 clarísimo. Pero cuando lo quise aplicar ya el concepto, pues sí me costó trabajo porque había ejercicios que ponían a prueba el concepto captado en mi mente y pues lógicamente se rompían muchas cosas cuando intentaba yo resolver algún ejemplo, ¿no? O algún ejercicio. Es por eso que es importante que entiendan este concepto también. O sea, el concepto de continuidad es muy importante porque lo vamos a ocupar, o sea, el concepto de límite y el concepto de continuidad se conjuntan para lo que cuando estamos hablando de una función derivada o una función diferenciable. ¿Sí? Entonces vamos a poner la definición. La definición dice una función f que va de a en b está definida en el conjunto A y su imagen o su rango está en el conjunto B, es continua o se llama continua en un punto x0 que pertenece al dominio, claro está. ¿Sí? Si para toda epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0, tal que para toda epsilon, perdón, tal que para toda x lo voy a poner en la vecindad de radio delta
con centro en x0, se cumple que el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta. Esto va a implicar que f de x menos f de x0 en valor absoluto es menor que epsilon. Entonces, esta sería la definición de lo que vamos a entender por continuidad. Entonces, dense cuenta, estamos hablando de continuidad en un punto. ¿Sí? No estamos hablando... Dime. Profe, bueno, ahí en para todo X en la vecindad hay, bueno, no sé si ya habría falta poner que también, bueno, que para todo X en A intersección vecindad de radio delta con centro en X0. Sí, tienes razón, porque en este caso, pues, la vecindad, como vimos, se puede salir, ¿no? Entonces sí tiene sentido. Déjenme usar esto. Gracias, Cristian. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Con respecto a esto. Aquí se puede pensar también en cualquier X en A, ¿eh? Cualquier X en A. Pero lógicamente estamos hablando de las X en la intersección entre A y la vecindad. Eso es lo que sería más bien lo correcto. Bueno, ahora, dada esta definición, podría yo darles ejemplos, pero es calcular límites, entonces pues no los quiero aburrir con demostraciones que se pueden calcular. Aquí sí, vamos a omitir algunas cosas porque, en este caso, todo lo que se demostró en límites se hace análogo a continuidad, ¿sí? Todas las propiedades de aritmética, entre otros teoremas que también son análogos, se hacen exactamente igual. Lo único que cambia, pues lógicamente, es la idea del concepto. O sea, si tenemos una función que es continua o tenemos dos funciones que son continuas, la suma de las dos funciones es continua. Aquí estamos hablando de otra cuestión. Si tenemos dos funciones que son continuas, el producto de esas dos funciones es una función continua también, porque el producto de dos funciones es una función. Si tenemos el cociente de dos funciones que son continuas, ese cociente también resulta ser una función continua, ¿sí? Entre otros teoremas que podemos encontrar que son análogos, ¿no? También pensando en aquellos contextos en donde se escapa la función. Pero en particular hablamos de funciones que están acotadas, ¿no? O que se pueden acotar y que se puede hablar del límite de la continuidad en un punto. Ahora, a partir de aquí podemos hablar del límite, perdón, de la continuidad en todo el intervalo o en todo el dominio de la función. ¿Cuál sería el requisito aquí para hablar de esto? ¿Qué tendríamos que exponer aquí para pensar en un contexto en donde todo el dominio de la función se incluye en la continuidad? Es decir, la función es continua en todos lados. Profe, creo que para esa definición requeriríamos que para cualquier punto del dominio se pueda dar una delta que satisface a la epsilon. Exactamente, o sea, en pocas palabras, así como lo dijiste, es correcto, Alejandro, pero también se puede pensar si la función f es continua en cualquier punto del dominio, entonces la función es continua en todo su dominio.
Es exactamente lo mismo que dijiste. Ok, profe, gracias. No, gracias a ti, Alejandro. Sí, jóvenes, ¿alguna duda con respecto a esto para poner la definición? Bueno, vamos a ver, vamos a poner la definición. Una función f de a en b es continua en a si para todo x en a f es continua. O sea, que la función sea continua en todos los puntos del dominio. Esa sería la idea principal. Y ya después vienen los teoremas de la suma, del producto, de la diferencia, del cociente. Y es lo mismo, si tenemos dos funciones que son continuas y para cada caso el resultado va a ser que la suma, el producto, la diferencia y el cociente son continuos. Ya lo habíamos explicado. La demostración es la misma que en el caso de los límites, se usan las mismas ideas para hacer las demostraciones. Entonces no hay mucho que hacer, ¿no? Si ya lo demostramos una vez, repetir la demostración no tendría mucho sentido. ¿Alguna sugerencia hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una idea, profe. Sí. Bueno, tal vez se le envíe después por correo, así como le envié el de las sucesiones. Ujú. Yo creo que estaría padre que hiciera un video de puros ejercicios de límites y de continuidad, pero que sea de menor dificultad a mayor dificultad, para después poder como comprender de lleno el concepto. Es una idea. Ok, sí, es un gran reto, porque sí, hay que buscar ejercicios que se apeguen a esos criterios, pero sí es buena idea. Mm, no te lo prometo en estos días, pero sí voy a tratar de irlos preparando y a ver si en el transcurso de la semana puedo hacer el video. ¿Sí? Muchas gracias, profe. La idea me surgió de que me acordé de un profesor que tuve de cálculo en la prepa Ujú. y daba definiciones y después nos ponía muchos ejercicios y después ya intuitivamente ya sabías más o menos cómo funcionaba. Entonces, por ahí más o menos se me ocurrió. Sí, mira, sí tiene sentido poner muchos ejemplos, pero de alguna manera, si te das cuenta, la forma en la que explicamos aquí, no solo yo, sino muchos profesores, es que de alguna forma como que nos enfocamos en la parte un poco más abstracta. Algunos usan un ejemplo para mostrar los elementos de una definición, de un teorema, de un corolario, etcétera. Y pues lógicamente partir de ahí para poner un enunciado, una proposición, que al final se demuestra o se pone como definición. En este caso, lo que no es que no esté correcto eso que comentas, pero creo que de alguna manera entrarle de lleno ya al concepto, irlo desmenuzando, irlo como saboreando, te da todavía un poco más, ¿no? O sea, sí, y ya con ejercicios, pues de alguna manera como que remachas ese concepto. Si lo entendiste en una primera instancia, cuando tú estás elaborando los ejercicios, ya tienes más idea de lo que estás haciendo.
porque a veces no basta con la pura definición, ¿sí? Por eso como que de alguna manera a mí me gusta como construir la mayoría de los conceptos complejos porque eh, se presta más al entendimiento del concepto. Porque entender una definición, pues depende de cada quien, ¿no? Pero hay algunos compañeros que les cuesta más trabajo que a otros. Entonces, sí, si capturas el concepto con una explicación o si lo capturas el concepto con un ejemplo, pues es válido en los dos casos, ¿no? Entonces, ahí se pueden dar las dos cosas. O si por un lado te dio una idea y con el otro rematas, es decir, eh, capturaste ciertas cuestiones del concepto con la explicación abstracta y por el otro lado, ya con los ejercicios, capturas los otros puntos que te faltaban, pues entonces ya tienes el concepto. ¿Sí? O sea, se pueden dar diferentes variantes ahí en cuanto a lo que puede ocurrir. Sí, claro, profe. Yo lo que he visto es que sí vemos obviamente más la parte teórica y ya pues los ejercicios se le dejan casi al estudiante, que está bien, me parece correcto porque así tú te vas vas creando tu propia intuición y pues es un poco más difícil, pero pues también está bien. Adelante. Sí, ¿sabes qué podemos hacer? Le puedo pedir a Olin, más bien sería el trabajo para Olin, Claro. que prepare ejercicios. Yo por mi parte prepararía un video porque pues lógicamente habrá compañeros que no están dentro del curso y que eh, a lo mejor ahorita, cuando vean este video van a decir, ay, no, sí, en el futuro, te estoy hablando en el futuro, ¿no? Sí. Que lo vean en un año, en 2 años o en 3 meses, que digan, ah, mira, a lo mejor sí, sí hizo el video y lo van a buscar y no está, pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Se comprometió y no lo hizo el cuate. Ah, sí Pero, tienes razón, profe. pero sí lo voy a hacer el video, para que aquel compañero que en algún momento en el futuro lo quiera ver, pues pues le ayude también, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, profe, por tomar mi opinión No, pues, en cuenta. no, pues se vale y se agradece. Gracias, profe. Para la tarea de mañana, ok, a ver, eso lo vemos ahorita en un momento, al final, ahorita vamos a terminar con esto. ¿Alguna idea, alguna pregunta más que tengan con respecto de esto, jóvenes? Para entonces ya pasar con la parte, administrativa. ¿No? Bueno, lo que puedo hacer también es buscarles ejemplos, ya hechos, más o menos en el contexto en el que lo estás planteando, Alejandro, y ponérselos, a lo mejor los doy en el video, y eso también puede servir para ustedes y se los pego ahí en la plataforma, ¿no? Para que los revisen por ustedes mismos. Claro, también es una buena idea, profe. Gracias. No, gracias a ti, Alejandro. A ver, bueno, falta una cuestión aquí y ya con eso terminaría la parte de dos cuestiones, faltan dos cuestiones y con eso concluiríamos lo que es continuidad. Hay mucho más que todavía se puede explotar de esto, ¿no? Pero para entrarle ya a las derivadas, lo voy a dejar aquí, que son las ideas principales, más que nada lo que estamos exponiendo. Y pues lógicamente ya se dio mucho, ¿no? Cuando estuvimos hablando de lo que son los límites en sucesiones y los límites para una función. Ya ahí ustedes, es el trabajo de ustedes enfocarse en determinar las cuestiones que les sirvan de los límites de una función y los límites de una sucesión. Déjenme ver qué más. Bueno, pues
pues vamos a dejar por un momento aquí esto y vamos a ver. Aquí ya con respecto a la tarea. ¿A qué horas estará disponible mañana? No te preocupes por la hora, Cristian. Si te la pongo a las 12, tienes hasta las 12 del miércoles que sigue. Si te las pongo a las 2 de la tarde o a las 5, no te preocupes, vas a poder entregarla bueno, puedes entregarla en el transcurso de todo el día del miércoles. Ya saben que por eso no hay restricción. O sea, si se deja a las 10, se entrega miércoles, tienen hasta las 12 de la noche, ¿no? Bueno, hasta las 11:59 con 59. La definición de derivada es también pesada. Pues eso depende de cada quien. Depende de cada quien esta definición. Podría darles una introducción ahorita, pero prefiero mejor ahorita relajarme porque ahorita ya tengo la cabeza embotada. Estuve trabajando toda la mañana en el video, primero en editar el video de ayer y luego en grabar el video del, del número E, ¿no? Y bueno, ya están. Todavía tengo que editar el video. Entonces, lo que te puedo decir es que lo vamos a explicar con sumo detalle. ¿Sí? Te lo voy a explicar con sumo detalle y va a ser de los siguientes videos. Y podemos tocar el tema también en la clase que entra. O sea, no te sientas cohibido por la próxima clase preguntar, oiga, profe, ¿sabe qué? En el video que puso, pues yo nomás no entendí nada, o no entendí esto, o no entendí aquello con respecto a lo que es el concepto de derivada. Y, y no lo puedo pensar que sea difícil, es más bien lo vamos a abordar desde el punto de vista geométrico para que no se haga tan pesado, ¿sí? Porque si pongo la definición así nada más, pues simplemente no se entiende. Y bueno, algunos compañeros la ponen pura definición y pues de ahí se agarran y se siguen. O sea, no se toman la molestia de explicar qué es el concepto. Y hay otros profesores que pues se esmeran en descomponer todo el concepto porque es uno de los conceptos más importantes, ¿no? Para su carrera incluso, porque lo tienen que aplicar en cualquier cosa que ustedes vayan a ejercer su carrera. Sin más, sería mi prerrogativa ahorita, ¿no? ¿Alguna sugerencia, alguna idea, alguna pregunta más, alguna duda que les haya surgido, jóvenes? Ok, bueno, como no, a ver, que por mi parte ninguna. ¿Alguien? ¿Pueden tomar el audio o pueden escribir en el chat, jóvenes, si tienen alguna duda? Bueno, pues lo dejamos aquí, jóvenes. Les voy a poner en un video corto lo que faltó. Y también en el siguiente video ya estaremos hablando de derivadas. Yo quería llegar hoy a eso, pero pues no me quise apurar porque el concepto de continuidad no son enchiladas suizas, entonces pues mejor lo dejamos para un video y si hay alguna duda, pues lo vemos en la próxima clase. O podemos explicar el mismo caso, o sea, podemos dar toda la clase explicarlo todo de nuevo, ¿no? O sea, por eso no hay ningún problema. Bueno, jóvenes,
si no hay más preguntas, pues aquí terminamos la clase y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Los espero. Se me olvidó esta semana mandarles las invitaciones, pero prometo que el próximo domingo, o mándenme un correo, oye, no te olvides las invitaciones las clases, ¿no? Para que no faltemos. Cuídense, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, profe. Hasta el próximo lunes. Hasta